El Reverso presenta su noticiero. Periodismo investigativo. Esto ha resultado de alguna manera fácil, para ponerlo entre comillas, conocer, investigar, indagar lo que estaba ocurriendo. Dayana, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Yo coincido con Paulina con varias cosas, ¿no? Cuando ella dice que no ha sido silencioso y ha sido grotesco. Es verdad, dentro de nuestras investigaciones, pese a que yo comencé a hacer esta investigación y nuestro equipo, el primer reportaje que publica es en septiembre del 2018, ya hablando sobre sobreprecios. Allí, el ex gerente del hospital, Luis Jairala Zunino, ex gerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, ya nos decía: yo tengo el aval del Servicio de Compras Públicas. Aquí no se ha hecho ninguna contratación sin el aval del Servicio de Compras Públicas. Esa es mi máxima defensa. Esto último lo dijo literal. Nosotros íbamos entonces al Servicio de Compras Públicas a ver qué pasaba, y siempre la respuesta de ellos fue: estamos investigando, estamos investigando, estamos investigando, una y otra vez. Nosotros observábamos cómo en el 2018, que es un año donde realmente, y voy a usar la palabra porque mi investigación y la investigación de mis compañeros lo dicen así, se llevaron el dinero de una forma descarada a través de convenios de pagos en ese año. Ya no observábamos en nuestras comparaciones que el sobreprecio era del doble, ya era del triple. Y nos quedábamos realmente bastante sorprendidos cómo simplemente cotejando información entre unos y otros, veíamos que habían subastas donde, pese a que el Servicio de Compras Públicas decía que no existía vinculación, algunos eran hermanos. Pese a que las compañías no tenían los mismos nombres, eran los mismos accionistas. Ese tipo de cosas ya no fue haciendo entender que la estructura posiblemente no quedaba únicamente en lo que corresponde al interior del hospital, sino que ya era algo mucho más grande que nadie quería ver. Hay un sinnúmero de reportajes, yo me imagino, y contabilizándolos rápidamente, una veintena de reportajes ya hablando sobre el tema, ya alertando y diciendo que algo pasaba. La respuesta que daban las autoridades una y otra vez era cambiar al gerente, pero la estructura seguía estando allí. Y no sabemos si durante esta conversación sigue estando allí, Andrés. Esto es que nos ven la cara de bobos. Entonces, uno diría, los delincuentes perdieron la vergüenza, las oficinas públicas se convierten en cómplices, esa fuga en la avioneta resulta casi chistosa en el sentido de que, a pesar de la tragedia, por cierto, pero chistosa en el sentido de que cambian la matrícula, el propietario dice que se han robado la nave. En fin, todo esto conduce a pensar que efectivamente nos ven la cara de bobos. Dayana, por favor. Sí, y yo creo que es la oportunidad de los organismos de control de demostrar que no nos van a ver la cara de bobos para siempre. El periodismo está haciendo lo suyo y está demostrando con documentos lo evidente. Lo decía antes uno de los panelistas. Llama la atención cómo ellos crean partidos políticos, en el caso del asambleísta Daniel Mendoza, por ejemplo. En el caso de Daniel Salcedo, tiene bienes, fotografías con esos bienes, a la UAFE no le llama la atención. No le llama la atención a nadie la forma en la que existe esta estructura y que de a poco se va mostrando. Está también el ex asambleísta Abdalá Bucaram Puley. Tiene una hacienda, nosotros mostrábamos aquí sus bienes. ¿De dónde? Los ciudadanos se hacen esas preguntas. Nosotros como periodistas también nos hicimos la pregunta, y creo que es hora de que los organismos de control nos digan: no les están viendo la cara de tontos, o les vieron las caras de tontos, pero esto ya va a parar. Es momento, porque los ciudadanos sí quieren respuestas a todas estas preguntas que como periodistas nos hemos planteado, y que muchas de ellas no nos corresponde responderlas, porque no es nuestra tarea es mostrar lo que descubrimos con documentos. El resto lo tiene que hacer Fiscalía, lo tienen que hacer los jueces, pero también hay que pedir explicaciones a aquellas entidades que no han hecho lo que correspondía durante todo este tiempo y que nos ha dejado frente a este escenario que, como lo decías, Andrés, ya parece incluso hasta de película. Se fueron estructurando estas redes, estas mafias. Usted, en las investigaciones que ha trabajado, puede advertir que hay estos núcleos de mafias, de personas, de grupos que están manejando la corrupción, por favor. Sí, por supuesto que sí. La red es evidente, existe, ¿no? Y yo siempre la llevo al tema hospitales, que es donde me metí de lleno a investigar. Incluso desde las órdenes de compra salían tan bien hechas. La lista era tan perfecta para que solo poder participar un proveedor en todo el país. Estaba todo tan bien estructurado para que eso se dé, y al parecer nadie se dio cuenta. Dentro de las comparaciones, yo siempre comparaba con las multinacionales que vendían el producto con un precio
muy por debajo del que lo estaban comprando y se observa que realmente el sobreprecio es escandaloso y siempre yo pensaba y decía, ¿por qué no se le compra directamente al proveedor? Pues sencillo, porque la estructura está hecha de esa forma. Y para ponerle cifras a todo lo que estamos hablando, recuerdo dentro de una de nuestras investigaciones, y solo me voy a centrar en un hospital, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. En 4 años se designó 414 millones de dólares para comprar medicinas e insumos. 200 millones eran sobreprecio. Ahí más o menos podríamos entender la cantidad de dinero que en un solo hospital podrían haber manejado, y ahí concluyo la idea en lo que me preguntabas precisamente, Andrés. Dinero para poder coimar existe. Dinero para que la estructura sigan funcionando existe. Lo que nos falta descubrir es hasta dónde llegaba esto. Una vez más lo repito, pese a sonar repetitiva, y también las personas les duele un poco más que estemos hablando del tema salud y del tema IES, porque nos han dicho una y otra vez que el IES está arruinado, pero probablemente no está arruinado por las condiciones, sino que está arruinado por todo esto de lo que estamos hablando. Repito la palabra, el robo, el apropiarse de la cantidad de dinero que se apropiaron era ya descarado y queda en evidencia el día de hoy. Esperemos que las autoridades, ya una vez que dejamos esto en evidencia, hagan algo, porque la estructura está ahí y no termina en el gerente del hospital o en el gerente de los distintos organismos. Es más arriba, es más grande. Para concluir el programa, por favor. Sí, bueno, yo lo que concluyo diciendo es que es momento de no tener miedo, ¿no? Aquí dentro de nuestras investigaciones periodísticas se han mencionado nombres que muchas personas pensaban que eran intocables. Ya lo hizo el periodismo, ya el periodismo valiente mencionó esos nombres. Ahora le corresponde también a las otras autoridades hacer lo suyo. Y cada vez que investigo un tema sobre corrupción, pienso siempre enlazado a la pandemia, ¿cuántos respiradores se pudieron haber comprado con esos millones de dólares? Así de grave es el tema. Esto no es algo, no tenemos que naturalizarlo, porque no somos así. Yo concuerdo con lo que se ha dicho en esa mesa. La mayoría somos honestos. Es un grupo mínimo al que no le debemos tener miedo y que ya cada uno de nosotros debemos mencionarlos. Y yo como periodista sí me quedo con una faltante a una pregunta y me queda suelta. ¿Quién entregó los hospitales? Es el trabajo que en este momento nosotros como periodistas tenemos, y yo creo que cada uno de nosotros debe hacer lo suyo como periodista. Ese es mi trabajo, el seguir investigando, el seguir ahondando en el tema. Las autoridades también tienen que hacer lo suyo. Y las otras personas que, tal como decía Paulina, son buenos funcionarios y quizás no denuncian por miedo, soy testigo de eso, porque muchas de mis investigaciones han nacido precisamente así, de personas que están cansadas de lo que está ocurriendo en el interior, llámese hospitales o distintas instituciones públicas. Están cansados de eso. El miedo tenemos que dejarlo atrás y tenemos que comenzar a actuar con nombre y apellido, decir cuáles son las personas responsables de todo esto, pese a que durante muchos años parecieron intocables. Seguiremos informando.